En la tercera parte de esta clase dedicada a la aplicación del programa Queremos Aprender a niños con discapacidad visual, nos vamos a detener en los recursos y modos de enseñanza. Recordamos que esta clase ha sido preparada por la profesora María Fernanda Carloni junto a la doctora Ana María Borsone y la licenciada Victoria Clara Curia. Siguiendo a Vygotsky, consideramos que el juego condensa todos los aspectos de desarrollo físico, lingüístico, cognitivo y socioemocional. Podemos incluir en esta etapa diferentes juegos que articulen con otras experiencias de enseñanza. En acuerdo con Vygotsky, consideramos que el juego condensa todos los aspectos del desarrollo. El juego genera una zona de desarrollo potencial y constituye un recurso fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Proponemos comenzar con actividades que involucren el cuerpo, el movimiento, la orientación y la ubicación en el espacio, incorporando objetos en la interacción, sumar juegos de mesa y utilizar la máquina Perkins, sus teclas y sonidos para jugar. Con esta última propuesta, los niños se irán familiarizando con la ubicación y las funciones de cada tecla, que luego facilitará la escritura. Por ejemplo, este twister áptico se coloca en el piso la base del juego, que consiste en la representación de un signo generador braille grande. Cada jugador debe colocar la parte del cuerpo nombrada, cabeza, mano derecha o izquierda, pie derecho o izquierdo, en el punto correspondiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin caerse durante el tiempo estipulado. Un bingo. Los elementos necesarios serán una huevera, un dado y tapitas. La huevera adoptará la posición del signo generador braille, adjudicando a cada hueco el número correspondiente. El juego consiste en tirar el dado y, de acuerdo al número que sale, hay que ubicar la tapita en el casillero correspondiente. Es decir, si sale el 1, ubicar una tapita en el casillero 1. Si sale el 6, ubicar la tapita en el casillero 6. Gana el primero en llenar los casilleros del signo generador braille. También podemos representar en relieve en una hoja el signo generador y jugar con stickers. ¿Quién llega más rápido al final del renglón? La docente dice qué puntos hay que apretar. Guía la ubicación de los dedos en las teclas correspondientes y señala la largada. Los niños deberán detenerse al escuchar la campanita que avisa que el renglón ha terminado. Se podrá ir complejizando en forma progresiva con la cantidad de teclas involucradas y la alternancia con la tecla del espacio. En esta propuesta los niños van aprendiendo los números con que se designa a cada tecla de la máquina Perkins y las funciones, por ejemplo, la tecla del espacio, la tecla de retroceso y con la que se baja el renglón. Además, van adquiriendo las habilidades, regulando ritmo y fuerza para apretar las teclas, necesarias para la utilización de la máquina Perkins. Todas estas habilidades brindarán al niño autoconfianza a la hora de escribir. Es importante que luego cada niño saque la hoja de la máquina para explorar con los dedos las huellas táctiles. El trabajo con la conciencia fonológica resulta especialmente interesante en el abordaje de la alfabetización en niños con ceguera, puesto que ellos prestan especial atención al lenguaje oral, ya sea al tono, a las sutilezas de la voz, como a los errores involuntarios de la pronunciación de alguna palabra. Es por eso que el trabajo con conciencia fonológica es especialmente interesante. En este sentido, hemos comprobado que a partir del sonido, para llegar a la letra, se agiliza el aprendizaje y lo hace más ameno. En consecuencia, será un buen punto de partida para comenzar a deslindar los sonidos de las palabras y asociarlos con su representación gráfica, que en el caso de los niños con ceguera será de carácter táctil. Para abordar las propuestas del programa Queremos Aprender,
y adaptarlo para el trabajo de niños con discapacidad visual, es fundamental establecer criterios válidos para el uso de los recursos que sustituirán la imagen visual en las propuestas de enseñanza. Para tal fin es fundamental comprender que será el sentido del tacto activo el que aportará mayor información sobre la sustancialidad de las cosas, unificando los atributos de los objetos que aportan los demás sentidos. Por ejemplo, podrán escuchar rodar o picar una pelota, pero la conocerán mediante el tacto activo. En este sentido es importante tener en cuenta que la exploración táctil recoge información en forma lenta y fragmentada, a diferencia de la percepción visual, que es instantánea y global. En función de esto es necesario habilitar más tiempo para conocer con la guía e interpretación mediante el lenguaje del docente. Las representaciones en relieve o los objetos a utilizar deberán tener un acuerdo explícito, mediado por el lenguaje entre el maestro y el niño con ceguera, y así otorgarles el significado. De lo contrario, no brindarán una información certera. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es? ¿Es un árbol o es una cara? En este caso, ¿es un árbol o es una cara? Son los acuerdos explícitos los que otorgan el sentido a la representación del objeto. Todas las representaciones en relieve o los objetos a utilizar para las propuestas deberán tener un acuerdo explícito mediado por el lenguaje entre el maestro y el niño con ceguera para otorgarles significado sobre aquello que se quiere representar. De lo contrario, no brindarán una información certera. Para esto proponemos que cada niño tenga una caja de objetos debidamente seleccionados o trabajar con representaciones texturadas sobre la hoja braille, siempre estableciendo acuerdos explícitos acerca de lo que se quiere representar. El aprendizaje del sistema braille tiene por sus características una alta demanda cognitiva. La incorporación de representaciones gráficas amables y significativas con diferentes texturas o la incorporación de objetos permite aliviar esta carga cognitiva para maximizar y potenciar el aprendizaje. Las experiencias directas serán insustituibles en todas las propuestas de enseñanza de los niños con discapacidad visual. Con estos acuerdos podemos comenzar a trabajar con la conciencia fonológica, teniendo en cuenta la progresión propuesta en el programa. Rima, sonido inicial, sonido final, deslindar todos los sonidos de las palabras y por último, la elisión. Comenzamos por las rimas, que son a las que los niños atienden especialmente. El docente invita al niño a mirar los dibujos. Los adultos cercanos a los niños con ceguera suelen evitar utilizar este verbo, el verbo mirar. En cambio, los niños con ceguera, con naturalidad, al escucharlo, prestan sus manos para mirar. Se señala la importancia de otorgar el tiempo necesario para la exploración táctil y guiar mediante el lenguaje oral la interpretación de esa imagen. Luego la maestra señala, en este caso, el ratón y lo nombra. Los niños con sus manos en la imagen lo nombran también, escuchando el sonido de la palabra, siempre enfatizando la rima. Luego les propone encontrar el nombre de los objetos que riman, que terminan igual que ratón. Entonces les pregunta, ratón, ¿termina igual que patín? Siempre acentuando y prolongando la rima. Continúa con los demás objetos y cuando encuentran el objeto que rima, los niños lo marcan con un crayón ceroso, porque este tipo de crayón deja huella en la hoja. El sonido inicial. Para jugar con el sonido inicial, el docente propone jugar con objetos concretos. Los nombra expandiendo el sonido inicial.
Todos juntos repiten las palabras, prolongando este sonido. Ala, anillo, avión, araña. Se sugiere reiterar la propuesta varias veces, seleccionando otros objetos con los sonidos iniciales. Después de haber realizado varias propuestas de juegos con diferentes letras, la docente puede presentar la letra A y jugar al entrometido. Entonces el docente acompaña las manos de los niños para que reconozcan la A con las yemas de ambos dedos. A continuación les propone descubrir en el camino de la A la letra entrometida. Cuando lo encuentran, deben atraparla con un sticker. Otra propuesta para prolongar el sonido que compone la palabra es el cazasonidos. El docente les propone a los niños trabajar con dos objetos concretos de la caja de elementos, una mariposa y una pelota. Acompaña y guía la exploración táctil mediante el intercambio oral. Luego les presenta una hoja con dos caminos de casilleros, otorga el tiempo necesario para el reconocimiento táctil y comienza a prolongar el sonido de la palabra. Para que los niños vayan deslindando cada sonido y puedan cazarlos, marcando cada casillero con un crayón. Es importante recordar que no se trata de decir mariposa o separar cada uno de los sonidos, sino de prolongar los sonidos sin cortar la coarticulación de la palabra y así respetando su unidad. A continuación, debajo de cada camino les propone escribir la palabra. Es importante considerar que el maestro tendrá un rol fundamental en los primeros actos de escritura con el sistema Braille, puesto que deberá brindar las combinaciones de puntos necesarias para escribir cada letra. Es decir, a medida que van prolongando el sonido, el docente señala la combinación de teclas para escribir la letra prolongada, colaborando también en la ubicación de los dedos en la máquina. Por ejemplo, mientras prolonga la interrumpe y aclara 1, 3, 4. Continúa A y señala 1, etc. Es importante articular estas acciones sin cortar la coarticulación de la palabra. De esta manera, haciendo juntos, el niño realiza parte de la tarea hasta que gana conocimientos suficientes para escribir solo. Recordemos que el niño con discapacidad visual cuenta con un mayor desarrollo de la memoria verbal, con lo cual rápidamente va a recordar la combinación de puntos que compone cada letra. Una vez terminada la escritura de cada palabra, el docente invita a leerla utilizando ambas manos. Es valioso alentar a los padres para que lean a los niños a edades tempranas. La comprensión de un texto es un proceso cognitivo complejo, en donde el lector deberá aportar mucho de sus conocimientos previos. En función de esta dificultad es importante abordar en forma integral las estrategias de enseñanza que se apoyen en representaciones mentales coherentes. Desde edades tempranas es valioso que los papás, que las familias de los niños con ceguera les lean. Muchas veces, al considerar que las letras en tinta no serán fuente de información para sus hijos, no lo hacen. Y es importante comprender que el acto de lectura reproduce el estilo utilizado por el lenguaje escrito. La voz del adulto leyendo contribuirá con la expansión del escenario mental del niño, que se volverá más coherente y cohesivo. Además, estas experiencias serán valiosas para su alfabetización. Para comprender un texto tenemos que conocer el significado de todas las palabras, su estructura, los contenidos explícitos necesarios. Asimismo, esos conocimientos se deberán relacionar con la información propia del lector, con el fin de realizar las inferencias necesarias que completan el sentido. En consecuencia, se podrá construir una representación mental coherente del significado del texto.
Para los niños, la comprensión del texto es un gran desafío, porque tienen que poner en juego habilidades y estrategias que aún están en desarrollo. Por eso es tan necesario enseñar a comprender. Los niños no aprenden esto solos y estos aprendizajes dependerán del adulto que pueda mediar entre el texto y los niños. La lectura dialógica, como ya se ha señalado, será un método sistemático de lectura en voz alta que permitirá andamiar la comprensión de los niños. El docente va modelando las estrategias para que el niño pueda realizar las inferencias necesarias. Además, aporta vocabulario y conceptos. Una de las estrategias más importantes de parte del docente es brindar experiencias que involucren los diferentes sentidos: lo áptico, lo auditivo, lo olfativo, lo propioceptivo. Todas estas vivencias deberán ser mediadas por la interpretación oral del adulto, para así conformar representaciones coherentes y significativas. Los conocimientos previos serán fundamentales para establecer las inferencias necesarias, puesto que sabemos que el texto no contiene toda la información explícita que se requiere para la comprensión. La escuela debe promover estas experiencias como fuente insustituible de conocimiento, así como también alentar a las familias en esta tarea. En este sentido, las investigaciones de Bay pudieron comprobar que los niños con ceguera, cuyos padres les proporcionaban un ambiente estimulante, lograban un mayor desarrollo cognitivo. El docente, antes de leer un cuento a los niños, debe identificar el vocabulario poco familiar, los conocimientos necesarios para operar con la información del texto y anticipar las partes del texto que requieren la realización de inferencias. Ahora bien, cuando proponemos la lectura de un texto a un niño con discapacidad visual, la búsqueda de estos baches debe ser especialmente considerada, atendiendo a esos conceptos y vocabulario cuyo conocimiento se infiere o se resuelve desde la imagen visual. Por ejemplo, a ningún docente se le ocurriría explicar las características físicas de tamaño que diferencian al león del ratón. Un niño con ceguera, en cambio, los puede reconocer. Recurrir a los sonidos que producen ambos animales puede ser un recurso válido para conversar sobre sus diferencias. En el contexto de la incorporación de textos con diferentes estructuras y niveles de complejidad, por ejemplo, en la lectura de las medias de los flamencos de Horacio Quiroga, ¿cuáles son las posiciones características de las patas de los flamencos? Un niño con ceguera sabrá que la sangre es colorada. Probablemente tenga esa información, pero el docente debe estar especialmente atento a esos baches para brindar, construir y activar esos conocimientos previos en los que se apoyará la comprensión lectora. Para esto puede sugerir componer a los personajes y los diferentes eventos mediante la expresión corporal como herramientas para conocer. De esta manera construye un contexto cognitivo común en el que se activan imágenes auditivas, táctiles y olfativas, siempre articuladas con la descripción del lenguaje que captura la atención de los niños y complementa la información. También las comparaciones y analogías serán herramientas útiles para transformar objetos y elementos conocidos en otros. Es decir, sabemos que un niño ciego no podrá tocar a un león o a un flamenco, pero podrá armar las patas de los flamencos con sus bastones blancos. Como ya hemos señalado, para el niño con discapacidad visual, el universo de lo escrito aparece en la escuela, propiciando un entorno alfabetizador mediante el braille como herramienta de comunicación en sus diferentes espacios. Además, probablemente los niños con ceguera no hayan sido testigos del acto de escritura, puesto que la máquina Perkins no está en su entorno cotidiano. Es por esto que en la escuela este elemento pesado, difícil de manipular y costoso, debe estar ubicado en un lugar accesible para transformarse en una herramienta amigable
en donde pueda jugar a escribir. Es fundamental también que el niño presencie actos de escritura, es decir, que sus maestros estén disponibles para que las manos de los niños acompañen las suyas. Un buen comienzo para acercar a los niños a la escritura es la propuesta del diario mural, en donde el docente focaliza la atención en las intervenciones necesarias para modelar el relato oral de las experiencias personales que se van a escribir. Los niños participan del proceso de composición en forma oral junto con su maestra, que será quien realice la transcripción en la máquina Perkins. En ese momento, el docente, además de modelar y colaborar con la textualización, inicia la enseñanza del proceso de transcripción, colocando las manos de los niños sobre las suyas para que participen de la experiencia de escritura. El movimiento y la fuerza que hacen las manos y los dedos en su digitación y alternancia de las teclas para producir cada letra. Luego es fundamental guiar la relectura de ese texto mano con mano en un primer barrido de las yemas de los dedos. Aprender a leer braille representa mayor costo cognitivo y de habilidades motrices que aprender a escribir, puesto que la lectura con la yema de los dedos plantea una situación altamente específica por el tamaño del código braille y porque recoge información en forma más lenta y fragmentada. Recordamos que solo la ejercitación sistemática permitirá a los niños desarrollar habilidades de decodificación con velocidad necesaria para comprender. En un principio, los niños recorren en forma guiada por el docente con ambas manos, pudiendo reconocer la direccionalidad de la lectura y apoyados en su gran memoria verbal, leen en eco sus propias producciones. De este modo se va introduciendo el gesto lector y se van familiarizando con las características particulares del braille. Este tiempo de lectura es muy significativo y valioso en el inicio del proceso de lectura del sistema braille. La escritura será un instrumento de transmisión y comunicación al que los niños suelen volver para jugar a leer o para pedir que se les vuelva a leer lo escrito. La progresión en la enseñanza y aprendizaje de la producción de textos escritos con niños con discapacidad visual sigue las mismas propuestas de desarrollo didáctico, pero con las adaptaciones de acceso requeridas. Después de la lectura del cuento Pobre Lobo de Emma Wolf, el docente propone una actividad de escritura compartida. Acompaña y apoya la lectura de la consigna, puesto que aún los dedos recorren cada letra de manera lenta y uniforme en una tarea netamente perceptiva. Es importante andamiar la lectura de la consigna para que el niño no se frustre ante la complejidad de la lectura del braille y reducir así la demanda cognitiva de esta tarea. Entonces el docente acompaña al niño en la lectura y al finalizar repite la consigna para confirmar la comprensión de la misma y le dice: escribí una lista de elementos para llevar en tu mochila si tuvieras que cruzar el bosque. A continuación, cada niño cuenta cuáles serían esos elementos y fundamentan su elección. De esta manera van planificando y textualizando oralmente, aliviando la sobrecarga cognitiva que representa la producción del listado. Entonces sugieren brújula, agua, varita mágica, campera, alicate, etc. Luego escriben atendiendo a los procesos de transcripción que en las primeras etapas están marcadas con el autodictado. A continuación releen lo que ellos escribieron para revisarlo. En otra propuesta del programa Queremos Aprender, en la que aparecen secuencias de imágenes para apoyar el proceso de planificación y composición de los personajes, la docente que trabaja con niños con ceguera sustituye esas viñetas por oraciones sencillas. Además, presenta a los personajes a través de representaciones texturadas, recursos auditivos, expresiones corporales o experiencias directas, siempre articuladas mediante un intercambio oral
que pone en juego los conocimientos previos del niño para apoyar y ampliar las características físicas y funcionales de las escenas presentadas. El docente propone entonces leer las oraciones. Es importante sistematizar la lectura, entendiendo que los movimientos que realizan los dedos en la tactación, en principio serán lentos, unificados, deteniéndose con rodeos en cada letra hasta automatizar la destreza que les permite un movimiento lineal casi uniforme. El niño va leyendo con apoyo de su maestra. La maestra retoma, repitiendo lo leído, para organizar la información de las oraciones siguientes. Un gato arriba del árbol, el nene se trepa al árbol, lo guarda en la mochila, el nene y el gato bajan del árbol. Luego los niños, con manejo de la transcripción, escriben el texto. Esta es la producción en braille de una niña de tercer grado a partir de las oraciones. Ana cursa un tercer grado. Se puede ver que elabora un texto cohesivo. Utiliza la estructura de ficción y sigue la forma canónica del cuento. Además, podemos observar que introduce a los personajes, utiliza oraciones complejas, manejando un vocabulario amplio. Aquí está la transcripción a la tinta. Noel cursa un segundo grado. Se puede ver que domina el proceso de transcripción, pero aún no cuenta con los recursos relacionados con la planificación textual. Ambos textos son primeras escrituras. Es fundamental trabajar sobre la revisión para verificar si se cumplen los objetivos, si el texto tiene coherencia, revisar la ortografía, la sintaxis. De esta manera se pondrá el acento en el proceso y no en el producto.